¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea. Nos puedes acompañar, nos puedes ver en canalpaís.com todos nuestros capítulos. Este es muy particular porque es el número uno de muchos en Canal del Broker Live. Una idea de poder desarrollar aquellos contenidos que te hacen falta saber, que te hace falta conocer para poder tener pistas sobre inversión. Esencialmente, pistas sobre inversión en el mundo inmobiliario, en el mundo turístico, bueno, y también por consecuencia en otras industrias asociadas a este maravilloso, a esta altura me atrevo a decir sí, cuando es turístico, ¿por qué no? Maravilloso mundo de las inversiones inmobiliarias y turísticas. Bienvenidos a Canal del Broker, aquí en Canal País. Recuerden también que nos pueden seguir, aquí abajo están apareciendo nuestras redes sociales y donde puedes averiguar más sobre la comunidad Canal del Broker. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, es un amigo, además, estamos hablando del economista, estamos hablando del compañero de andanzas y director ejecutivo de RPDM Consultora. ¿Cómo estás, Rodrigo Palma? Bienvenido a Canal del Broker. ¿Cómo estás? Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación y aquí estamos listos para la conversación. Una conversación, Rodrigo, que tiene que ver con algo doméstico, pero que impacta mucho en las inversiones. Cuando uno habla, en este caso, a ver, para situarnos a quienes están acompañándonos en este capítulo, eh, los dos somos chilenos, tú estás en Santiago de Chile, yo estoy en un sector de República Dominicana que se llama Bávaro. No todos lo conocen como Bávaro, más se conoce como Punta Cana. Punta Cana es el destino, es decir, como que se ha instalado como el destino turístico por esencia y bueno, el año pasado tuvimos aquí en este lugar más de 10 millones de visitantes turísticos, o sea, que vinieron de zonas foráneas de todas partes del mundo a visitar este país. Ahora bien, tú estás en Santiago, yo estoy en Punta Cana y cuando uno habla, y por eso hago el contexto, cuando yo converso con mis amigos, mis amigas, y me digo, ¿cómo están? ¿Cómo está todo en Chile? Lo primero y más sensible es el tema de la seguridad. ¿Cómo está esta sensación en Chile, Rodrigo? La verdad es, Cristian, es que hay una sensación constante de inseguridad. Eso es evidente. Hoy día, si bien las estadísticas indican que la cantidad de situaciones de inseguridad, me refiero a hechos delictuales, ha caído fundamentalmente, es importante destacar que ha aumentado muchísimo la violencia. Esto implica que para las personas, para el ciudadano de a pie, hay una sensación constante de inseguridad, fundamentalmente porque hay portonazos, porque si tú andas en la calle te abordan el auto, si estás caminando y conversando con tu teléfono celular, te quitan el teléfono celular. La verdad es que el país de hoy día es muy distinto a lo que nosotros conocíamos hace 5 años atrás, donde efectivamente hoy día el tema de seguridad es un tema importante para la ciudadanía, es un tema importante para las inversiones. La verdad es que es un tema para nosotros nuevo. No sé, en Chile la seguridad dejó de ser un problema importante, había dejado de ser un problema importante hace 40, 50 años atrás, y los últimos 4 o 5 años después del estallido social, pandemia, la verdad es que hoy día sí es el principal tema que tenemos que abordar y en el que estamos todos involucrados porque, te insisto, nos afecta a la vida diaria. Ahora, esta afección en la vida diaria, como lo también planteaba al principio de esta conversación, Rodrigo, habla de lo doméstico y claro, uno dice, mira, ¿cómo están las cosas? Y te responden de vuelta y te dicen, mira, desde lo doméstico, mal, porque también tú lo describías. Hay una sensación que hace años no era particularmente preponderante, pero desde esta situación doméstica a la situación que impacta directamente, por ejemplo, en lo laboral, en los mercados, en el comportamiento del comercio, eh, ¿cómo se ha ido, cómo ha ido impactando esto de manera negativa? Porque
convengamos que esta es una variable que se mide en el mercado como algo negativo objetivamente. ¿Cómo ha resentido en la economía chilena este tipo de situaciones aristas que tienen que ver con la inseguridad? Bueno, mira, el impacto fundamental que tiene en el día a día de las empresas es que es importante porque las empresas hoy día están teniendo que invertir bastante en seguridad. A las empresas le entran a robar, porque me pasa en una empresa a la cual asesoro que efectivamente han entrado a robar 2 veces durante este año. Y eso implica un costo importante, implica un costo en términos de prevención de los robos, en términos de la afectación de los trabajadores, hay un costo de productividad. Hay muchas empresas que están teniendo que disminuir su horario de trabajo por seguridad de sus trabajadores. La verdad es que está bastante complejo y esto implica un costo en el día a día. Ahora, desde el punto de vista de las inversiones, es importante destacar que cuando uno desarrolla un proceso de inversión, uno de los elementos centrales para poder determinar el riesgo tiene que ver precisamente con la seguridad. De hecho, por ejemplo, si uno analiza el indicador que se llama indicador de riesgo país, el indicador de riesgo país está compuesto fundamentalmente por 3 elementos. Uno de los elementos tiene que ver con el comportamiento económico del país, el segundo tiene que ver con la situación financiera del país y el tercero tiene que ver fundamentalmente con la situación social del país, sociopolítica normalmente, y en eso guarda un elemento importante de la seguridad. Entonces, esto hace que finalmente el riesgo de un país vaya en aumento, que se encarezca evidentemente la posibilidad de realizar inversiones, tanto desde el extranjero como en el mismo país, ¿no? Porque se va haciendo cada vez más riesgoso. Entonces, la verdad es que es complejo para las empresas hoy día poder funcionar de esa perspectiva. Ahora, también vamos a contextualizar esto, ¿no? Estamos contextualizando dentro de la realidad de Chile hace 4 o 5 años atrás. Porque si contextualizamos y si ponemos esto en comparación con el resto de Sudamérica, por ejemplo, seguimos estando en una buena situación. El resto de Sudamérica está en condiciones peores que las que estamos nosotros. Rodrigo, tú haces referencia al escenario de Chile como un escenario aventajado en comparación con el resto de países del Cono Sur, vecinos de América Latina. Hoy día tenemos una novedad en Chile que es, por ejemplo, hablar de crimen organizado, de crímenes como los estamos conociendo y observando. Una última trágica noticia que enluta a una institución importante del país como lo es Carabineros. ¿Tiene esto un comportamiento de estos típicos comportamientos históricos de América Latina que tiene una repercusión social y política permanente? Es decir, gobiernos similares que van pasando de un año a otro, eh, situaciones más delicadas incluso, como en los 70 con los golpes de Estado. En la economía ni hablar, comportamientos muy similares como efecto dominó. El camino de Chile hacia dónde va, porque bajo esta lógica es preocupante medir lo que está pasando en Chile hoy, compararlo con otros países y ver cuál es el futuro probable de Chile. ¿Cómo evalúas tú eso y cómo impacta también en los inversionistas? Claro, mira, yo creo que en particular el fenómeno que estamos observando hoy día, si bien tiene algún componente político, yo creo que hay un componente que es más transversal, que tiene que ver fundamentalmente donde estamos viviendo una situación, nos estamos viendo afectados por cosas que nosotros no conocíamos o veíamos muy lejos, y tiene que ver fundamentalmente con el crimen organizado, tiene que ver con narcotráfico fundamentalmente. Y esas son situaciones que para Chile y para gran parte de Sudamérica eran novedosas. Si bien es cierto que en otros países había mayor clima de inseguridad que en Chile, el crimen organizado no era tan importante como lo que está haciendo ahora. Entonces, la verdad es que, porque si este fenómeno no es un fenómeno solamente de este gobierno, que es un gobierno de izquierda, sino que también afectó al gobierno anterior, el gobierno de Sebastián Piñera, por tanto podemos decir que es un problema más transversal y que de hecho requiere un funcionamiento transversal de la sociedad, es decir, debiese juntarse izquierda, derecha, centro, requiere que el Estado entregue una respuesta para poder un tanto solucionar
y enfrentar este desafío tan importante como el crimen organizado. Entonces, la verdad es que yo no me atrevería a darle un cariz político, es decir, no sé, porque hoy tenemos un gobierno de izquierda, esto se está desarrollando por esto, sino que tiene que ver, yo creo, con un efecto más transversal, que seguramente por las características propias de un gobierno más de izquierda, que tiene elementos de protección a los derechos humanos, ¿verdad? Tiene otro tipo de elementos, seguramente hace que tenga un poco más de profundidad, pero no diría esto, yo no sería tan directo en decir que si hubiese un gobierno de derecha esto no hubiese pasado, porque ya está hay enraizado en Chile el crimen organizado, hay ciertas organizaciones en el sur de Chile, ciertas organizaciones en el centro, organizaciones en el norte, y que no necesariamente van a obedecer a las condiciones propias de un gobierno. Evidentemente, por lógica de cómo está estructurado, ¿verdad? La ideología. En este caso, un gobierno de derecha tiene una mayor fuerza para enfrentar este tipo de situaciones. Insisto, yo creo que hoy día la situación es tan compleja que requiere de una situación de Estado. En ese sentido, yo soy bastante crítico respecto de quienes componen hoy día el sistema político chileno. Creo que en realidad no está a la altura, no estamos preparados, tanto la gente de derecha, de izquierda, de centro. Entiendo que el sistema político no está preparado para entregar una respuesta a estas características. Y esto, evidentemente, tiene un impacto, tal como te mencionaba anteriormente, sobre el sector económico, tiene un impacto sobre las inversiones. Esto hace que el crecimiento económico que tanto anhela Chile va a ser mucho más lento, insisto, por el clima de inseguridad. Esto afecta evidentemente a las inversiones, afecta también a las expectativas, no solamente de los empresarios, sino que también de los propios trabajadores. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario bastante, bastante complejo, que requiere de soluciones complejas, y mi mayor temor, y la verdad es que observo que el sistema político nacional no está a la altura para resolver estos problemas. Esa conclusión, Rodrigo, cuando se visualiza desde una perspectiva prolongada, porque convengamos que cuando se piensa en inversión, se piensa en un periodo de un mínimo de 5 a 10 años. Por ejemplo, si Ujú. nos ponemos en la perspectiva de un proyecto de desarrollo en el que hay que hacer un proceso de trabajo, de instalación, luego de difusión y luego de comercialización. Son procesos en general, digamos, de larga duración. Por lo tanto, esta información que nos entrega sobre el hecho de que tengamos hoy día una posición en contexto de América Latina, hacer esta proyección y visualización de lo que son eventuales gobiernos, digamos, que un gobierno de centro derecha propuso un proyecto, ese proyecto se sigue desarrollando con otra mirada más cerca de la izquierda. Podemos suponer que los siguientes actores que vienen a desarrollar gobiernos en Chile vienen con sus ideas y sus planes y sus planteamientos. Chile se ha comportado históricamente, pese a este efecto pendular, en una especie de conservadurismo a la hora, por ejemplo, de decidir entre una constitución de un lado y una constitución de otra. La perspectiva, el tiempo, esencialmente el tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para llevarlo a una pregunta específica? ¿Cuántos años crees tú que nos costará volver a instalar a Chile en un escenario que desde la seguridad pueda parecer atractivo para potenciales inversionistas? Yo creo que tu pregunta es tremendamente compleja porque está relacionada un poco con lo que te mencionaba anterior. Va a depender de cuáles sean las reales respuestas que estemos entregando. Y el problema es que hoy día esas respuestas provienen del sistema político. Y el sistema político hoy día no ha llegado a un acuerdo de cuál debe ser la solución. Yo creo que la discusión que se está desarrollando en Chile va a ser bastante importante. Cabe recordar que esta es la última semana, por ejemplo, a raíz del asesinato de los carabineros, se discutió la posibilidad de legislar rápidamente una serie de medidas.
efectivamente se eliminó la semana distrital para que los diputados y senadores pudieran discutir estos tipos de estos proyectos de ley y sacarlo lo más pronto posible, pero la verdad es que se están discutiendo, se van a seguir discutiendo y aún no se aprueban. Entonces, la verdad es que no sabemos cuál es el cariz real de estas soluciones. No sabemos hacia dónde apuntan estas soluciones, porque tenemos soluciones desde prohibamos el ingreso de venezolanos, por ejemplo, hasta tenemos que ser protectores también de los derechos humanos. Entonces, hay una laxitud en los criterios que precisamente es lo que impide tener claridad de esto. Si tuviésemos claridad, podríamos efectivamente hacer una proyección y decir a lo mejor, mira, esto nos va a llevar 4 o 5 años, pero hoy día no tenemos claridad, no tenemos un acuerdo político de cuáles son las medidas que debe tener el Estado para poder eh, luchar contra el crimen organizado fundamentalmente que sigue ingresando al país. No tenemos un acuerdo del cuánto poder tenemos que entregar a las policías. O sea, entonces, yo creo que ahí es donde viene la principal problemática. Que como no tenemos un acuerdo, no podemos proyectar, no sabemos si vamos a desarrollar una política maravillosa, que en un año más podamos volver a lo que éramos hace 4 o 5 años atrás, o si vamos a estar 20, 30, 50 años bajo esta misma lógica. Y eso, lamentablemente, depende de las decisiones políticas. Y te vuelvo a insistir, el problema está en que Chile hoy día no tiene desde mi postura, no tiene una clase política que esté al nivel de las problemáticas que tenemos. No somos capaces de ponernos de acuerdo. Y aquí es donde volvemos a una discusión que se produjo hace 4 años atrás, que fue cuando se produjo el estallido social, ¿verdad? Cuando todos los últimos 30 años eran lo peor de lo peor de lo peor. Resulta que ahora los últimos 4 años, o sea, los últimos 2 años, estamos haciéndole estatuas a los últimos 80 años porque al parecer no eran malos. Entonces, no obstante, seguimos en esta discusión, ¿no? Que hay personas que siguen diciendo que los últimos 80 años no fueron buenos y otros que siguen diciendo que eran lo mejor y fueron buenos, no sé, fueron lo mejor, pero fueron bastante buenos. Entonces, este acuerdo, llegar a un acuerdo de cómo enfrentar esta situación es lo que yo veo hoy día extremadamente lejano, insisto, porque hay posturas, siempre está, el político siempre está con el eslogan, siempre está con la cuestión ideologizada, muchas veces es más importante atacar a tu contrario que dar ideas correctas y que aportar ideas novedosas, digamos, ideas que realmente sean fructíferas. Entonces, la verdad es que yo lo veo bastante, bastante complejo. Ahora te insisto, desde la perspectiva de las inversiones, la verdad es que esta inseguridad hace que las inversiones en el país sean un tanto más riesgosas, hace que la rentabilidad que tú le vas a pedir a una inversión sea un tanto más alta. Esto está lejos de decir estamos en un país ingobernable, donde tú no puedes salir a la calle, ¿no? Efectivamente no es así, e insisto en eso. eh, no estamos en una condición de ingobernabilidad. O sea, tú puedes salir a la calle, tú sigues viendo carabineros, en general la vida sigue bastante normal, si no es por ciertos momentos donde efectivamente hay temas que antes no tocábamos, como la inseguridad, que te pueden hacer un abordazo. Entonces, desde la perspectiva de las inversiones, hace que esta situación sea un poco más problemática, pero no impide la realización de inversiones, no es que esto vaya a hacer caer las inversiones, y en general no es un elemento que creo yo decisorio para si alguien va a desarrollar o no va a desarrollar una inversión, especialmente pensada en largo plazo. Insisto, lo que va a hacer la va a encarecer un poco, porque hay que tomar ciertas medidas, porque hay medidas de inestabilidad, pero el país sigue siendo un país bastante rentable, el país sigue siendo un país que funciona, las cosas siguen funcionando, las instituciones siguen funcionando con mayor problemáticas que antes, pero sigue funcionando. ¿Qué camino es el que se podría recomendar para un mediano inversor o de estos inversionistas que tienen un capital y a partir de ese capital están mirando qué desarrollar qué proyecto incluso de vida, generar en consideración de la actual situación y el contexto económico político de Chile? ¿Qué recomendación le hace el experto a alguien que, por ejemplo, tiene un plan de inversión para desarrollar
en un mediano plazo o en un Mira, corto plazo? sí, la recomendación respecto a las inversiones siempre son bastante complejas. Yo en general lo que recomiendo siempre es muy general, pero digo, mira, lo que tienes que hacer es fundamentalmente plantearte cuál es el nivel de riesgo que estás dispuesto a correr. Eso es fundamental. ¿Hasta dónde estás dispuesto a arriesgar? Porque a partir de ese riesgo es la rentabilidad que tú debieses esperar de un proyecto. Entonces, si tú la verdad es que no estás muy dispuesto a correr grandes riesgos, a desarrollar una empresa, por ejemplo, que es bastante riesgoso, lo que vas a tener que hacer es buscar instrumentos financieros que sean de menor riesgo. Por ejemplo, en Chile, ¿qué es lo que ha estado pasando en los últimos 10 años? Que muchas personas están invirtiendo en el mercado inmobiliario. En este sentido, lo que hacen fundamentalmente, porque entienden que el mercado inmobiliario es un mercado poco riesgoso, bajo este eslogan que dice que lo escuchaba muchas veces, ¿no? Como dice mi abuela, como decía mi abuelita, dice la gente, las propiedades nunca bajan de precio. Entonces, por tanto, la gente, ¿qué es lo que ha hecho normalmente? Ha hecho mucha inversión en el mercado inmobiliario. De ahí, de hecho, proviene esta pseudo burbuja inmobiliaria, donde estamos observando que a partir de aumentos en la oferta siguen produciéndose aumentos en los precios del mercado inmobiliario. Entonces, la verdad es que ahí, por ejemplo, tienes un rasgo de inversionistas, ¿no? Donde son inversionistas que tienen una cierta cantidad de dinero, que están buscando inversiones poco riesgosas, ¿verdad? Pero están buscando invertir. Eh, y ya después, si lo que quieren las personas, ¿verdad? Están dispuestos a a correr un mayor nivel de riesgo, por tanto, buscan un mayor nivel de retorno, ya hay distintos instrumentos, ¿no? Hay, no sé, la misma bolsa, Bitcoins, hay una serie de instrumentos que permiten que las personas puedan desarrollar sus inversiones. Insisto, aquí, respecto a las inversiones, depende fundamentalmente cuáles son las expectativas de las personas, que normalmente cuando uno conversa con un inversionista lo que tiene que hacer es bajarle la expectativa. La gente cree que va a invertir en bolsa y va a duplicar su dinero muy rápidamente, y esto no es así, y además sin riesgo, ¿no? Entonces esto depende fundamentalmente, como decía, de cuáles son las expectativas de las personas, cuál es el riesgo que la persona está dispuesta a correr, y a partir de eso buscar instrumentos que se adecúen a esas expectativas y a esos riesgos que está dispuesta a correr la persona, insisto. Y la lógica es, mientras mayor riesgo estoy dispuesto yo a correr, debiese esperar, que no es necesariamente, no es matemática directa, ¿no? Yo debiese esperar, es condicionado, una mayor rentabilidad. Esto no me asegura que voy a tener la mayor rentabilidad. Y hoy día, además, los mercados internacionales, si uno está dispuesto a invertir, por ejemplo, en instrumentos como acciones, bolsas, fondos mutuos, hay que tener claro que, evidentemente, estos instrumentos hoy día están viviendo una alta volatilidad a nivel mundial. ¿Qué recomiendas para quienes ven la alternativa de la dolarización como una opción también de resguardo para estos tiempos? ¿De la dolarización te refieres a adquirir dólares o a hacer inversiones en dólares? Hacer inversiones en países donde el dólar es el preponderante o la moneda más importante. Mira, desde esa perspectiva, o sea, te da una mayor estabilidad. Ahora, Chile, desde la perspectiva de la moneda, es un país estable. Entonces, no lo veo como algo, como una gran ventaja, digamos. Y efectivamente, hoy día estamos observando que el dólar ha tenido un incremento importante, pero también ha sido bastante volátil. Entonces, la verdad es que ahí, insisto, tiene que ver con una decisión más propia, porque corre un riesgo igual en la medida que haga una inversión en dólares. Evidentemente, si tú lo quieres cuantificar en dólares, si te vas a ir al extranjero, súper bien, pero hoy día tenemos un dólar que está cerca de los 950 pesos, tuvimos un dólar cerca de ganar los 600 pesos, depende de cómo quieras valorizar tu inversión. Si la quieres valorizar en pesos chilenos, el dolarizarlo va a ser parte del riesgo. Si lo quieres valorizar en términos de dólares, porque te va a ir a vivir al extranjero o algo así, la verdad es que es bastante positivo. Pero insisto, si tú desde Chile vas a hacer una inversión en dólares, el dólar, la variación del tipo de cambio, va a tener que considerarla como parte del riesgo. Y hoy día el tipo de cambio está bastante volátil. Pero la verdad es que un instrumento de inversión como cualquier otro.
Ahora, Rodrigo, el factor eh, externo, sumado, digamos, a lo que nos ha convocado, que es el tema de la seguridad o inseguridad en Chile. Pero el factor externo, que también incorpora ingredientes no poco relevantes. Hay una situación bélica en el Medio Oriente, hay una situación también ya hace casi 2 años bastante delicada con Rusia y Ucrania. Intervienen países que son directamente implicados también en la economía de Chile. ¿Cómo está impactando esto en el mercado chileno? El impacto tiene que ver fundamentalmente con el encarecimiento de los precios. Estamos observando que los costos de producción se han incrementado de manera importante durante el último tiempo, fundamentalmente porque el comercio internacional se está haciendo más complejo, el transporte internacional volvió a subir de precio importante. Eh, Contar con ciertos factores productivos, como por ejemplo, si tú quieres producir granos, es más caro, o sea, eso ha sido afectado por la guerra de Ucrania, el precio del aceite, por ejemplo, y de los granos se han visto afectados fundamentalmente por eso. Eh, Eso es por una parte, ¿no? Además tenemos otro factor importante que tiene que ver donde, bueno, me voy primero por la parte bélica, ¿vale? La parte bélica tiene que ver hoy día este incremento en los ataques, ¿verdad? Contra Israel. Israel en este caso, cuando lo hace en su momento Hamas, Hezbollah, que está siempre en una guerra constante con Israel, pero ahora cuando en la semana anterior hubo un ataque de Irán hacia Israel, ¿verdad? Esto hace que se genere un clima de inseguridad, fundamentalmente en la valorización del precio del petróleo, que es tremendamente importante para nosotros, y esperemos que este conflicto no escale y que quede ahí. Afortunadamente hasta el momento yo la verdad es que me preocupé mucho cuando intervino Irán, pero al parecer hasta el momento va a permanecer ahí. Esos son dos elementos que hay que tener siempre en consideración y que van centrados fundamentalmente al aumento en los costos de producción. O sea, no aumentan los costos de producción, evidentemente a las personas les van a aumentar los precios, ¿no? Y por otro lado también tenemos la situación en Estados Unidos. Estados Unidos hoy día está en una situación económica un tanto extraña, donde todos estamos esperando que en algún momento Estados Unidos caiga esta vitalidad económica que tiene, y los indicadores que salen constantemente observamos que no es así. Normalmente está teniendo un alza en los precios importante, la cantidad de subsidios de desempleo que están pidiendo no han subido de la manera que espera el mercado. Esto implica fundamentalmente que Estados Unidos tiene tal fortaleza, ¿verdad? Y tiene presiones inflacionarias que mantenga sus tasas de interés muy altas. ¿Esto qué es lo que implica? Que el financiamiento para todo el resto del mundo es mucho más caro. Entonces, esto genera un impacto importante porque hace que el financiamiento en Chile sea un financiamiento mucho más caro, que el tipo de cambio esté más alto, que los costos de producción sean más altos. Por tanto, eso hace que se produzcan las presiones inflacionarias que hemos estado viviendo los últimos 2 o 3 años. Y esto genera un clima un tanto de inestabilidad. Insisto, esto no es solamente en Chile, es en el mundo completo, pero es lo que estamos observando constantemente. Los últimos 4 años, desde la pandemia en adelante, en el mundo en general han sido bastante complejos para desarrollar inversiones y para desarrollar emprendimientos. Pero son las condiciones normales. Yo el otro día conversaba con alguien y me decía, estamos en una situación súper compleja. Digo yo, bueno, mira, todos los siglos ha pasado lo mismo. El siglo pasado fue después de la gripe española, después tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. No estamos viviendo algo nuevo, estamos viviendo algo que el mundo ha vivido constantemente a través del tiempo. El ciclo histórico se va repitiendo. Entonces, la verdad, y hoy día tenemos muchas más herramientas para poder sobrellevarlo, así como sobrellevamos una pandemia que nos duró solamente 1 año y medio, incluso tenernos encerrados solo 1 año en términos económicos y financieros. Hoy día también tenemos muchas más herramientas, contamos con mucha más información, hay un mayor desarrollo teórico. Entonces, la verdad es que estamos viviendo un momento complejo económicamente a nivel mundial, pero que ya lo hemos ido superando de la mejor manera posible. Y en Chile particularmente, todos estos efectos que fueron desarrollando un incremento importante en la inflación, tenemos un banco central que es un ejemplo a nivel mundial
y nos llevó ya a una estabilidad de precios, donde hoy día efectivamente podemos decir que el peso chileno está en los niveles normales que debemos esperar. Éramos tan felices y no lo sabíamos. Es como que comparativamente, probablemente estuvimos muy bien. Por eso hoy día añoramos a lo mejor tener una estabilidad como la que vivíamos hace 10, 15 años, donde teníamos bastante menos aristas que discutir, bastante menos situaciones que observar y considerar a la hora de hablar de economía, de inversión, de mercado, Rodrigo. Quiero agradecerte el tiempo y la buena disposición, como siempre. Espero que no sea la única vez. Vamos a estar en permanente comunicación. Este tema de hoy particular que nos convocó en la delincuencia, pero sin duda hay mucho más que abordar respecto al mercado y a la economía chilena. Te agradezco la invitación, Cristian. Bueno, dejar un mensaje porque pareció que dije muchas cosas catastróficas. La verdad es que, insisto, sigo pensando en que estamos en un escenario complejo, que tenemos que salir adelante, no solamente como país, sino que en general en el mundo, que las cosas están más difíciles que hace varios años atrás, pero que todo es solucionable y que en términos económicos y en términos de inversionistas, sigue, Chile sigue siendo un escenario bastante positivo para poder desarrollarla. Así que nada. Quedo abierto a una próxima invitación. Te felicito y todo el éxito del mundo para Canal del Broker. Gracias, Rodrigo. No te preocupes porque el titular de la nota que vamos a publicar en Canal País va a quedar catastrofista. No, pero va a ir con el contexto. Es bueno hacer el marcar la idea que tú también has marcado en tus respuestas, porque no significa que Chile sea un país invivible. De hecho, todos creemos que, que Chile es un país capaz de ponerse de pie ante cualquier escenario y este creo particularmente no va a ser no va a ser la excepción. Yo creo que vamos a volver a respirar tranquilos y bueno, tendrán que pasar las cosas que tengan que pasar para poder llegar a eso. Sí, así es, estoy 100% de acuerdo con él. Por eso me gusta hacer esa observación, ¿no? Porque normalmente somos súper críticos con el país y la verdad es que si nos comparamos con nosotros mismos, porque no sé, vienen gente de Argentina, el otro día viene un amigo de Colombia y me dicen, oye, ustedes se quejan, pero no están mal, o sea, todavía se puede andar en la calle, todavía hay una serie de cosas que en otros países no se puede hacer. Digo, sí, que lo que pasa es que somos críticos contra lo que teníamos antes. No nos estamos comparando con la realidad de otros países. Por eso es que es importante hacer esa salvedad, ¿no? Donde somos muy críticos respecto a lo que teníamos. Pero efectivamente, si nos comparamos con el resto de la región, seguimos estando en situaciones, insisto, similares o mejores. Es muy extraño que estemos peor que otros países. Sí, de hecho, tengo un amigo que vivió por muchos años en Sao Paulo. Se vino con su esposa y con su esposa brasilera, a vivir a Santiago. Viven en pleno centro de Santiago. Y dice mi amigo, la verdad es que tanto su esposa como él consideran que Chile es una taza de leche en comparación al nivel de criminalidad que tienen en un además tan bello país como lo es Brasil y específicamente Sao Paulo. Claro, o sea, tienes que pensar que en Sao Paulo y en Brasil en general, por ejemplo, que a las personas las secuestren no ha sido raro. No es raro desde hace muchos años atrás. Que entren y maten a una persona no es raro. Claro, son cosas que para nosotros no existían. No estaban dentro de nuestras posibilidades. Entonces, evidentemente, y este recrudecimiento que nosotros observamos en Chile también se está observando en Brasil, en Ecuador ni hablar, en Perú está súper profundo, en Colombia también se ha incrementado. Entonces, evidentemente que todos hemos empeorado. Y dentro de ese empeoramiento, Chile sigue estando, insisto, a lo menos igual o mejor que la mayoría del resto de los países. Muchas gracias, Rodrigo, gracias por tu tiempo. Nos volveremos a conectar en el canal del Broker Live. Y bueno, también pronto nos vemos en Chile y obviamente siempre las puertas abiertas para que puedas venir a esta maravilla que es Punta Cana en República Dominicana.
Gracias, Rodrigo. Vale, muchas gracias. Te cobraré la palabra de Punta Cana. Absolutamente con todo gusto. Vamos a despedirnos ya. Este ha sido el primer capítulo del canal del Broken Line. Pronto se viene el estreno en Chile en televisión abierta y también varias otras novedades que vamos a estar contando y comentando para Canal del Broken en Canal País. Gracias y será hasta el próximo capítulo. Acuérdate, puedes seguirnos. Ahí están los datos. La campanita en YouTube, seguirnos en X, seguirnos en Twitter, bueno, X es Twitter, seguirnos en Instagram y en todos lados, en canalpaís.com. También recuerden en Chile, canal 641 en Claro TV Plus y en República Dominicana, canal 199. Será hasta la próxima. Muchas gracias.